Hola a todos, seguimos en la SECTE Lleva con la última novedad del Congreso Europeo de Cardiología 2021 y a continuación vamos a comentar la segunda parte de la guía 2021 de estimulación cardíaca y resincronización. En esta segunda parte comentaremos aspectos sobre situaciones de estimulación específicas y aspectos de seguridad muy interesantes de estas nuevas guías. Vamos a comentar sobre todo estimulación, situaciones especiales como son el infarto, la cirugía, tras el implante de TAVI, la estimulación en enfermedades raras, consideraciones a la hora del implante y aspectos de seguridad. Y bien, respecto a la estimulación en situaciones específicas, en el caso de infarto agudo de miocardio que desarrolla bloqueo AV, pues lo que se recomienda es esperar al menos 5 días tras el infarto para valorar la estimulación permanente por marcapasos. Y con menor nivel de recomendación en pacientes seleccionados con bloqueo AV e infarto anterior e insuficiencia cardíaca, pues se puede valorar el implante precoz de TRC o bien DAI-TRC. Respecto a la cirugía cardíaca, al igual que en el caso del infarto agudo de miocardio, en pacientes que desarrollan bloqueo AV avanzado o completo post cirugía, se recomienda esperar al menos 5 días antes de valorar la estimulación permanente. Y con menor nivel de evidencia en pacientes con endocarditis, en cirugía de endocarditis y bloqueo AV completo, lo que se recomienda en casos específicos el implante de electrodo permanente epicárdico. Respecto a la cirugía en el trasplante cardíaco en pacientes que desarrollan enfermedades del nodo sinusal o incompetencia cronótropa, pues se recomienda esperar al menos 6 semanas tras el trasplante cardíaco a la hora de decidir la estimulación permanente con marcapasos. Respecto a la cirugía sobre válvula tricúspide, lo que se recomienda en general es evitar el electrodo transvalvular y en pacientes con prótesis biológica tricúspidea o anillo se prefiere el implante en seno coronario o bien en otros casos un abordaje mínimamente invasivo epicárdico. Y por supuesto evitar en pacientes con prótesis tricúspidea mecánica el electrodo transvalvular. En estas guías además también aportan información sobre cómo tratar las alteraciones del ritmo en el postimplante tras la TAVI y con este algoritmo muy interesante en el que vemos que el paciente que desarrolla bloqueo V avanzado completo en el postimplante con indicación 1B y que persiste a las 24 o 48 horas del implante, se recomienda el implante de marcapasos clase 1, al igual que si desarrolla de bloqueo alternante de rama, con menor nivel de recomendación en pacientes que tienen bloqueo de rama derecho persistente y desarrollan alteraciones de la conducción tipo bloqueo V de alto grado, PR largo o cambio del eje del QRS, también la estimulación permanente. Por otro lado, en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda de nueva aparición, QRS de más de 150 milisegundos o PR de más de 240 milisegundos, pero que no se prolonga más de 48 horas, pues se recomienda o bien la monitorización ambulatoria de entre 7 y 30 días o el estudio electrofisiológico. También con menor nivel de recomendación se recomienda esta monitorización o el estudio electrofisiológico en aquellos pacientes en los que existe una anomalía persistente de la conducción y prolonga el QRS más de 20 milisegundos desde el que tenía previamente o el PR más de 20 milisegundos respecto al previo. Y no se recomienda la estimulación mediante marcapasos de forma profiláctica en aquellos pacientes que tienen bloqueo de rama derecha previo al implante. Respecto a la estimulación en situaciones específicas, hay una serie de recomendaciones a lo largo de todo el documento de enfermedades específicas. Resaltan la sarcoidosis, que es lo que se recomienda con una indicación clase 2A en aquellos que tienen fracción de eyección menos del 50%, valorar el implante de DAI-TRC. En esta guía además nos aporta un algoritmo de cómo manejar a los pacientes con marcapasos que se someten a resonancia magnética y cambian los niveles de indicación en los pacientes que tienen marcapasos condicional a resonancia con una indicación clase 1 y los que no tienen marcapasos condicional a resonancia pero no tienen electrodos epicárdicos ni abandonados ni electrodos dañados, pues pasa a una indicación clase 2A. Y por otro lado, en el material suplementario pues encontramos cómo programar a nuestros pacientes con marcapasos que se someten a resonancia. Respecto al manejo perioperatorio, nos da una serie de recomendaciones del preoperatorio y nos recomienda la administración de profilaxis con antibiótico al menos 1 hora antes, con indicación 1A,
además de la preferencia de la clorexidina en lugar de la povidona yodada en la disepsia de la piel, con un menor nivel de evidencia la malla antibiótica, y por otro lado no se recomienda el implantar marcapasos permanentes en aquellos pacientes que tengan fiebre, y se recomienda esperar al menos 24 horas sin fiebre. Durante el implante lo que se recomienda es el abordaje mediante acceso venoso cefálico o axilar para disminuir la incidencia de neumotórax, y evitar siempre el puente con heparina para disminuir el riesgo de hematoma del bolsillo del marcapasos y por el riesgo aumentado de infección que eso conlleva. Además, en el material suplementario de esta guía existen una serie de recomendaciones del paciente en función de su riesgo isquémico, hemorrágico y los antiagregantes o anticoagulantes que tienen a la hora del implante. También finalmente se recomienda una serie de manejos en pacientes que se someten a radioterapia para el manejo del marcapasos, y una serie de recomendaciones para la monitorización, bien sea presencial o remota o ambulatoria, de cada tipo de dispositivo. Por tanto, para concluir de esta segunda parte de la guía 2021 de estimulación cardíaca y resincronización, podemos decir que hemos visto que han cambiado los tiempos de estimulación en bloqueo AV avanzado que se desarrolla tras el infarto y tras el trasplante cardíaco, que existe una recomendación muy interesante, un algoritmo muy interesante tras el implante de TAVI en las alteraciones del ritmo, que además hemos visto unas recomendaciones específicas en grupos de enfermedades raras específicas con sus particularidades, y que además en esta guía se priorizan aspectos de seguridad tanto en el previo al implante como durante el implante. Por tanto, esto es todo lo que podemos resumir de esta interesante guía 2021 de estimulación cardíaca y resincronización, y os seguimos dejando con más estudios en la SECTE Lleva.